Dame 20 segundos, por favor. El ministro Castillo comenzó la erradicación y no pudo arrancar una planta. Pero claro, no juego niños. Pues. A ver, ponelo. En la gestión 2021 hemos iniciado la racionalización y erradicación con un objetivo bastante alto. Nos propusimos erradicar 9.000 hectáreas en un contexto muy adverso, donde veníamos de un gobierno inconstitucional, que además de violar los derechos humanos y perseguir a compañeras y compañeros productores de la hoja de coca aquí en el trópico cochabambino, y trató de cambiar nuestro modelo soberano de erradicación y racionalización de cultivos de hoja de coca por un modelo de persecución y estigmatización de productores como narcoterroristas. Para tal tarea, usaron como pretexto a la pandemia para encapsular a esta región, destruyendo piscinas de pesca, evitando el paso de gasolina y también el cierre de servicios bancarios. Y por si fuera poco, también introdujeron comida dañina para las fuerzas de tarea conjunta con contratos nuevos de catering, donde esta comida incluso se encontraba en estado de putrefacción con gusanos, y esta era la comida que durante el gobierno nefasto y de facto... Que las estupideces hay que pararlas apuradas. ¿Qué tiene que ver todo eso que puede ser cierta alguna parte con que haya más hoja de coca sembrada? Simplemente tienen la voluntad de crecer en la medida que pueden. Ahora, con un proyecto muy ambicioso, 9.000 hectáreas, y dicen que está bien. 9.000 hectáreas, el año 2014 hicieron 10.000 y otros años más. Pone el informe de la 1DC. Dale, anda poniendo para que vean simplemente. Entonces, ¿sabes qué? Están en niveles muy bajos con relación a... Erradican 11.025 hectáreas de coca en 12 meses en Bolivia, 15 de diciembre de 2015. O sea, le faltan 2.025 hectáreas. 2.025 le faltan. Ok, hay otro. Este estudio habla de 10.000. Y entonces viene. Y este estudio es 2014, presentado en agosto del 2015. Entonces, ¿a quién cree que engaña el niño ministro? Yo pregunto, ¿a quién cree que engaña el niño ministro? La reducción del 11% de la superficie de cultivos de coca en las áreas monitoreadas, dice en ese informe del 1DC, se explica principalmente por los esfuerzos realizados en las tareas de racionalización y erradicación y la política del control social llevada a cabo por el gobierno del Estado plurinacional. Otro factor importante ha sido el abandono de parcelas antiguas de coca en el área tradicional de los yungas debido a la drástica reducción de los rendimientos de producción de la hoja de coca. Otro factor importante, hoja de coca. Los resultados de la racionalización e erradicación alcanzaron 11.144 hectáreas de cultivo de coca a nivel nacional, lo que representa una disminución del 2% en comparación al 2013. ¿Les agrade o no les agrade? Está así escrito. En la región del trópico se registró una superficie racionalizada, erradicada, de 7.423.35. Ahí pararon un ratito. Ok. Cuando llegamos a esto, y estamos diciendo 7.423, es sobre las 10.000, ya era 2014, no, sobre las 6.000 y fracción que eran. O sea, tenían más coca sembrada que la coca autorizada. Considerando que la coca de Chapare no va a la Cullico, estamos hablando de 7 y 6,
unas 13.000 hectáreas de coca para convertirse en cocaína. Y quiere, ahora nos dice 11.000, va a decir 9.000 hectáreas, y ahora vamos a aumentar a 10.000. Pero esas son insuficientes frente a lo que estamos viendo. O sea, no es capaz de igualarse con los mejores números que tenían. ¿Quién les entiende? ¿Quién les entiende? Son unos farsantes. Claro, por eso, ahora sí ponele la portada, 2 portadas tenés, la 9 y la 10. Reporta incrementos sin precedentes de cocaína de Bolivia y Perú en Europa. Y la otra, la cocaína boliviana encontró nuevas rutas y envíos que se dispararon desde finales del 2020. 2020, ya no estaba Yanine Áñez, finales del 2020. Ok, listo. Cocaína. Hace 2 años atrás, 2 años y medio atrás, y no está escrito todavía en este libro, pero va a estar escrito en el otro, en el Quinto Elemento. Hace 2 años y medio vengo diciendo que hay cocaína que sale por Paraguay y que va por el río y todas estas cosas. Hay una entrevista, un reportaje muy interesante de Jorge Lanata en su programa PPT en Canal 13 Argentina. Los derechos son de él. Nosotros por eso damos todas las referencias y no le ponemos ninguna cosita porque es del programa de ellos. Poné ese poquito. Dale. Lo que estás viendo es la hidrovía, la conexión fluvial más importante entre Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y la Argentina con el Océano Atlántico. Es una panamericana de agua, tiene 3.400 kilómetros de longitud y transporta más del 70% del comercio exterior de nuestro país, pero también más de 20.000 millones de dólares de contrabando, narcotráfico y soja en negro. Narcotráfico, pero hay una, no sé si las grabaron, hay unos donde muestran que encuentran cocaína y hay un negociado grandísimo. ¿La tienen? Pónelo, dale. Historia, donde un peón rural encontró en una isla 32 kilos de cocaína, y en esta misma playa, en Villa Urquiza, Entre Ríos, donde un pescador se encontró flotando con 23 kilos de marihuana. Yo veo constantemente pasar embarcaciones grandes con containers y demás. Nunca he visto yo detener esas embarcaciones o hacer un control en movimiento de esas embarcaciones. La ley de inversiones extranjeras que no permite controlar las bodegas de los barcos que circulan por el Paraná. Por eso, en febrero de este año, salieron 16 toneladas de cocaína que atravesaron todo el Paraná. En esa barcaza paraguaya habían aproximadamente 16 toneladas, estamos hablando de 16.000 kilos de cocaína de máxima pureza. Luego llega al puerto de Buenos Aires, y en el puerto de Buenos Aires está 2 semanas. Listo. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que viene desde México, desde Colombia? No, desde aquí la van subiendo en distintos lugares. ¿Ah? Claro, pasan muchos barcos, pasan muchas cosas de estas, no se les permite el chequeo y entonces van pasando. Y cuando se les pone difícil la cosa, la van tirando la cocaína. Hay una parte que ya no la vamos a mostrar, de la cantidad de ladrillos de cocaína y de bolsas de cocaína que en la orilla de la playa, 32 kilos de cocaína. Entonces, ¿a quién creen que engañan con tanta parafernalia y que el niño ministro tironeando una raíz, singa la raíz, no podía sacarla? Pero también pues no es cosa de niños, ¿no? Entonces, se entiende. Pero a ver, vamos con Franklin Alcaraz, porque Franklin le entiende a esto, sabe, ha trabajado muchísimo la problemática y creo que es bueno escucharlo. Dale. La JIFE ha dado un informe en el cual resalta las rutas del narcotráfico, principalmente en las vías aéreas y las vías marítimas. Si uno ve el mapa de Sudamérica,
se da cuenta que es una vía que se puede utilizar no solamente lícitamente, ¿no?, sino también la debe utilizarse con seguridad el contrabando. Pero ahora la están utilizando los narcotraficantes y seguramente con muchísimo provecho. Es una vía que además no está sujeta a ningún tipo de vigilancia de ninguno de los países, de manera que se presta a un tráfico casi irrestricto de cualquier cosa que se quiera traficar por esa vía, ¿no es cierto? Es decir, estas rutas no son denunciadas por una investigación del gobierno nacional o de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de nuestro país, sino que las denuncias las hacen organismos internacionales y investigaciones que vienen incluso desde Europa, que es uno de los destinos de la droga boliviana. El gobierno boliviano reacciona a los informes externos, no lleva a cabo investigación interna, no se da cuenta o no quiere darse cuenta que el narcotráfico está haciendo su agosto en el país. Entonces, el esperar que vengan informes de organismos internacionales o de los países vecinos sobre el tráfico de drogas que tiene como origen Bolivia, nos da que pensar. Entonces, dígame usted, o la opinión pública, ¿qué piensa la opinión pública de este hecho? Que no se genera investigación en el país. Es decir, no se genera una investigación que acometa y que toque los puntos claves del narcotráfico, como son los grandes acopios que se hacen de droga y las grandes cantidades, así como las vías de tráfico de drogas en el país. Lo que aquí se hace es poner en la cárcel a micro comercializadores de la hoja de coca, que encima además después los destina a otros destinos a la policía que los ha descubierto. Se encarcela a narcotraficantes de poca monta, a mulas y a nada más. Pero los grandes narcotraficantes seguramente siguen haciendo su agosto en el país. Bolivia se ha convertido, nos guste o no, en un centro de acopio de drogas, en un centro fabricador de drogas, fabricante de drogas, y en un centro de tráfico de drogas. La segunda parte es que Bolivia se ha convertido también en un centro refinador de la droga proveniente del Perú. Y ese es un hecho muy grave, pero a la vez indicativo de que Bolivia viene a ser, como alguna vez decían los investigadores brasileños, una especie de santuario de los narcotraficantes. Yo diría que es un poco más que supermercado de la droga, porque el supermercado comercializa, ¿no es cierto?, productos. Bolivia fabrica también, produce la materia prima, refina la droga que viene del Perú. O sea, es más que un supermercado de la droga. Es además país centro de comercialización de la droga. El año 2017, que es el año en que se promulgó la ley 906, ¿no es cierto?, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, un medio en la ciudad de La Paz me hacía una entrevista y yo le decía, cuando se habla de revalorización, reconversión o lo que sea de la hoja de coca, lo que se está haciendo es sembrar la semilla que va a hacer que crezca el narcotráfico en nuestro país. Y ahí se quedó. Pero los hechos me están dando la razón, que porque ahora lo del narcotráfico, como dice la JIFE, es sencillamente incomparable a años anteriores y que se está dando un crecimiento que ya no se puede ocultar y que hay que admitirlo, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los organismos internacionales. No hay que olvidar que los informes que hace la UNODC sobre el monitoreo de la hoja de coca en el país están hechos basados en los informes del gobierno, porque hay dos fuentes de información para la UNODC, uno el satélite y otro los informes del gobierno que se hacen en el terreno. Los informes del gobierno que se hacen en el terreno obviamente tienen que estar hechos a su medida y los informes del satélite no captan lo que se siembra en hoja de coca debajo de los platanales, por ejemplo. Y al no tener una cifra cabal de lo que es el narcotráfico en el país, de lo que es la producción de la materia prima
para la elaboración de droga, obviamente vamos a trabajar con datos falsos. El narcotráfico ha utilizado todas las rutas pensables en el país, incluyendo estas nuevas de las que está hablando la JICE. Lo que pasa es que ha explotado de tal manera la magnitud del narcotráfico en el país que ya se ha hecho tan evidente que es imposible ocultarlo. Entonces lo que está reflejando la JICE es eso, un crecimiento desmesurado del narcotráfico proveniente y que tiene como origen nuestro país. Lo que ha conseguido el MAS es que el consumo se mantenga y no disminuya como estaba disminuyendo hasta antes del 2006. Del 2006 adelante se ha mantenido el consumo, pero tampoco ha aumentado. Es decir, ya no tiene ese ritmo de disminución que tenía hasta el 2006. Mientras tengamos el gobierno que tenemos, yo creo que no va a pasar mucho en cuestión de seguridad ciudadana relacionada al narcotráfico. Lo grave va a venir cuando se combata de verdad al narcotráfico. Ahí vamos a ver a qué nos hemos metido y en qué estamos metidos en este momento, porque las consecuencias de una lucha verdadera contra el narcotráfico van a venir recién, y ahí vamos a ver en qué habíamos estado. Hay una excusa muy grande, la extensa frontera que tiene nuestro país con los países con quienes tiene relación el tema o el negocio de la droga. Sí, y es una desventaja, porque además no tenemos los controles que deberíamos tener. Tampoco tenemos aduaneros idóneos que sean incorruptibles, tampoco tenemos una policía que sea incorruptible, obviamente. O sea, estamos luchando contra tres factores que deberían ser los que nos den a nosotros seguridad en la lucha contra el narcotráfico, y eso no sucede. Yo le decía que fuera de eso, en nuestra anterior entrevista, nos está faltando logística. Nos están faltando aviones de reconocimiento, aviones de intercepción, nos está faltando radares, los radares franceses que no terminan de instalarse, nos están faltando drones para hacer vigilancia, nos está faltando labores de inteligencia que antes las llevaba a cabo la Drug Enforcement Administration en Bolivia y que ahora ya no hay. En fin, está faltando un montón de cosas en la lucha contra el narcotráfico, y es por eso que no podemos ver, además de la permisividad voluntaria o involuntaria que hay en cuestión de vigilancia al narcotráfico, ¿no? Y es por eso que no podemos ver resultados en el país. Estas rutas, ¿no?, que se dan a conocer ahora deberían ser más controladas, no solo por Bolivia, sino por los países que se mencionan, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y para eso sí se necesitaría tratados no solamente binacionales, sino multilaterales, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, un tratado entre Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, que es por donde van los ríos, ¿no es cierto? Y capacitar a la policía de estos 4 países para que tengan entrenamiento y su labor sea más efectiva en cuestión de combate al narcotráfico, y además de escoger gente probadamente incorruptible, porque el narcotráfico es experto en corromper, y eso hemos visto ahora que la policía está infiltrada de nuestro país, ¿no es cierto? Muy buena la respuesta de Franklin, le agradezco muchísimo. El tema es que el gobierno no puede y no quiere. Lo que decíamos el otro día, coca, territorio, poder, cocaína y gobierno. Hay un quinto elemento que es el clave. Y se nota ahora más que antes, porque ahora Evo Morales no está de presidente. O sea, el gobierno conecta con Chapare, el gobierno conecta con Andrónico, con Loza, que son los que controlan la actividad, porque son los 2 líderes, más allá de Evo Morales, son los 2 líderes. Evo Morales mañana sale a pedir que llegue la DEA aquí, porque ya salió a pedir que se aumente la plata para... Está desesperado para desligarse de la cuestión del narcotráfico, pero es imposible. Ha vivido 14 años en esto y les estoy demostrando que
efectivamente, como dice Franklin, no hay posibilidades de negar la presencia del narcotráfico en el país, y no hay posibilidades de desligarlo, lo político del narcotráfico. Lamentablemente para nosotros. Las relaciones con otros países, etcétera, etcétera, todo eso está bien en teoría, pero cuando llegas a Bolivia y te topás con Evo Morales y el Chapare y que el Tambaquí, todos los días mostrando su Tambaquí, puta madre. Si el Tambaquí sacara de la pobreza, ya hace harto hubieran salido de la pobreza. Los cocaleros que siembran su coca y va al sindicato. Y el sindicato se encarga de controlar a quién se vende y a quién no se vende. Hay fábricas de cocaína, hay pistas de aterrizaje, salen del Chapare, salen de los... Señores, 6.000 millones de dólares entran a este país por narcotráfico todos los años. 6.000 millones, lo que significa que en los 14 años, los 15 años de Evo Morales, los primeros 10 años entraron 60.000 millones. Los otros 5, 30.000, 90.000. Estamos hablando de 100.000 millones de dólares que se han movido en la economía del narcotráfico. A ver si lo entendemos. A ver si lo entendemos. No es chiste lo que está pasando. Tenemos problemas gravísimos con el narcotráfico y, como dice Franklin, y como lo hemos venido sosteniendo, lo único que para la violencia del narcotráfico es el poder y el gobierno. La relación poder político, estructura narcotraficante, sin ninguna duda, no se van a meter, créanme, no se van a meter los colombianos, no se van a meter los brasileros a tirar tiros Fíjense, ¿quiénes son los que tiran tiros y se tiran tiros con el ejército? Los contrabandistas. ¿Por qué? Porque aquí está su base. Los contrabandistas tienen su base aquí. Es muy difícil que los narcos colombianos, que los narcos mexicanos, que los narcos brasileros vengan aquí a imponer su poder. Saben que van a terminar perdiendo porque finalmente no funciona así la lógica. La lógica chapareña tiene más que ver con el gobierno, el quinto elemento, que con el narcotráfico. La lógica organizativa. Ellos saben que el poder que tienen es por la vía del reconocimiento de su actividad cocalera con relación al gobierno. Y entonces el narco no se mete con el cocalero, no se mete con el cocalero. El narco respeta al cocalero porque sabe que tiene un gobierno detrás. En el caso de Brasil, esta cosa, allá tienen 100.000 soldados distribuidos alrededor de todo el país. Entonces, son 100.000 tipos con armas y que puedan hacer lo que les dé la gana. En México deben ser otro tanto. En Colombia ya sabemos lo que fueron capaces de armar. Pero en Bolivia no pasa eso. Como dice Franklin, habrá que ver hasta cuándo. El día que salga el cocalero del poder, el día en que alguien les diga, bueno, jóvenes, se acabó el jabón, aquí ya no puede seguir habiendo coca. Yo dudo que haya un gobierno que tenga el coraje de decirle a alguien, sabe que ya no puede seguir poniendo coca aquí. Dudo, porque el costo va a ser muy alto. Pero en algún momento, para evitar ser parias en el mundo, para evitar que nos sigan mirando como a carne de cogote, para evitar todas estas cosas, no nos va a quedar otra que tomar medidas. Y no están tomando las medidas ahora y mañana y pasado mañana, y esto viene peor. No sé, véanlo ustedes. Uno lo advierte, les molesta que uno lo diga, pero la verdad que yo no hablo para que le agrade al gobierno.
Yo si puedo estorbarlo al gobierno, a cualquier gobierno, porque hemos estado varios gobiernos que han pasado por aquí, mientras nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo en 22 años, le estorbe o no le estorbe, tenemos que decir lo que entendemos que debemos decir, no lo que nos dé la gana de decir. Este asunto está complicadísimo y yo no sé para dónde van a disparar, pero ya les digo, de nada sirve hacer grandes discursos, que no nos dejaron, que les traían comida podrida. Hey, contame cómo hacer en esa época. Todo andaba mal, pero los cultivos de hoja de coca siguieron funcionando. Hemos llegado a tener, porque además UNODC hace el informe efectivamente en función de lo que le da el gobierno boliviano. Pero Estados Unidos desde más arriba lo mira todo y hace su informe. El informe norteamericano habla de 45.000 hectáreas de hoja de coca. Ok, las 45.000 hectáreas le quitaron 9.000. Queda un montón. ¿Sabes cuánto tendría que haber? 20.400. O sea, hay más coca excedentaria que coca legal. Y vienen a decirnos que la culpa es de Yanine Áñez con 9 meses en el gobierno o con 11 meses en el gobierno. Vayan que lo costuren, viejos, no sean ociosos. Están perdiendo su tiempo, Dejen la pega y váyanse a otro lado y pongan a alguien que sepa. Vámonos al corte. La cuenta fabulosa continúa premiando porque sortea 20.000 bolivianos de lunes a jueves y 200.000 bolivianos todos los viernes. Soñá en grande porque ahorrar ya es ganar con la cuenta fabulosa de Banco Fácil. Esta entidad es supervisada por ASFI, actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.